os voy a hablar de los 10 más uno mejores vermuts valencianos y de la situación actual, porque esto, lo que está pasando ahora es realmente muy interesante. El vermut está de moda, eso es incuestionable. Es una bebida que vuelve aunque nunca se marchó. Afortunadamente ahora ya no nos dejamos llevar como antes por la publicidad de los chicos Martini y el consumidor busca nuevas experiencias sensoriales. En la Comunidad Valenciana desde hace más de un siglo se elaboran fantásticos vermuts. Además es un trago moderadamente alcohólico que invita a sociabilizar. Así que vámonos de vermuts. En primer lugar, ¿qué debemos de saber sobre esta bebida? Pues es una elaboración a base de vino macerado con hierbas, que se sirve antes de las comidas como aperitivo. La palabra proviene, tiene una etimología del término alemán Vermut, como dice mi amigo Ken, Vermut, palabra compuesta por ver, que quiere decir defensa, y mut, valor. Él la divide en dos. Y vincula esta posible etimología de la palabra a un hecho, al asedio de un castillo en la Edad Media, donde intentaban lograr hacer una bebida que dotara a los guerreros de valor para defender la plaza. Ver, defensa, mut, valor. O sea, una bebida para echarle huevos al asunto, ¿no? Bueno, pero realmente la mayoría atribuye su origen al médico y filósofo griego Hipócrates, que un día decidió macerar con vino, con hojas y flores, entre ellas hierbajo también, el ajenjo, y hacerlo todo con fines terapéuticos. Como dato curioso, muchos recordaréis, sobre todo los nacidos en la década de los 60 y de los 70 también, aquellos vinos quinados que les daban sus padres antes de comer para abrirles el apetito. ¿Recordáis la quina San Clemente, la quina Santa Catalina? Como llevan nombres de santos, pues los padres ya sabéis que están exculpados de cualquier pecado. Además, servir alcohol a menores tampoco estaba tipificado como delito en aquella época. Bueno, el vermut tal y como lo conocemos fue diseñado en el siglo XVIII por el bodeguero turinés Antonio Carpano. Esta bebida se popularizó entre la nobleza del Piamonte e inmediatamente se industrializó. Los italianos, como ustedes saben, siempre van un paso por delante en la comercialización de los productos y saben vender y convencer, cosa que nosotros no. Pero les aseguro que el vermut no es una patente o un invento italiano. Los vermuts de hoy en día tienen bastantes ingredientes secretos, o al menos nuestros bodegueros son muy reservados a la hora de dar a conocer su composición. Así, diferencian pues los matices del producto en un mercado altamente competitivo. Existe una formulación clásica, la habitual, la que llevan prácticamente todos los vermuts, que es pino blanco, caramelo, azúcar, alcohol y una combinación de especias, que suele ser el ajenjo, la canela, piel de naranja, genciana, cardamomo, clavo, salvia, cilantro, anís estrellado, jengibre, manzanilla, enebro, tomillo, vainilla, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante en estos momentos, lo que están haciendo nuestros bodegueros valencianos es experimentar para enganchar al consumidor, y es una estrategia que les está funcionando. Ante un producto tan personal como el vermut y con tantos matices sensoriales, establecer un ranking, decir cuál es mejor y cuál es más mejor y cuál es menos mejor, pues es un acto de prepotencia indeseable. Así que, por lo tanto, lo único que voy a hacer es dejaros de una forma completamente aleatoria. Voy a enumerar esos vermuts valencianos cuya calidad está muy por encima de otras zonas productoras de vermut que aparentemente tienen más fama. Pero os aseguro que los nuestros son deliciosos, creativos y con un inconfundible toque mediterráneo que los hace únicos. Bueno, a ver, pues por empezar por uno, ya que he hablado antes de Ken, pues por el Fernanda Fernández, Secret Thing, Fernanda Fernández Secret Thing de Bodegas Sevirán, que están en Campo Arcís, pues allá en Requena, no tiene azúcar de caña añadido, está elaborado con el mosto de la propia uva, que es bobal evidentemente, y lleva 12 botánicos, o sea, menos de lo normal. O sea, Ken es de los que piensa que menos es más. Su nombre se lo debe, lo de Fernanda Fernández se lo debe a una gallina de la familia que le tomaron muchísimo cariño y también, evidentemente, al mayor, lo de Secret Thing, al mayor consumidor de vermut del mundo, que es James Bond, ¿eh? Agitado, no meneado, ¿eh? El 007, por eso lo de Secret Thing. El creador de este vermut es alemán y ya les aviso a los amantes del vermut que lo prueben, que no les va a dejar indiferentes.
Luego nos iríamos hasta Hielo de Malferit con el vermut Cuatro Chavos de Bodegas Alonso Sanz. Se elabora a base de garnacha con 21 hierbas silvestres. Este ya vuelve a la senda de la abundancia cromática de sabores. Todas las hierbas, dice esta bodega, que proceden de cultivo ecológico. Se deja macerar durante 2 meses antes de filtrar y embotellar y es muy seco, con un sabor a eucalipto y hierbabuena bastante notorio. Es un gran vermut. Luego tenemos al Vitore de Bodegas Cherubino Balsan Giacomo, de aquí de Valencia, que es sin duda el decano de los vermuts valencianos. Es la familia que se estableció aquí en 1904, con una excelente relación calidad-precio. O sea, es un vermut barato y bueno. El vino base se macera con una fórmula que hizo allá por 1920 Benedetto Balsan Giacomo, que mezcla 25 botánicos, compuesta por hierbas mediterráneas y también mezcla hierbas alpinas traídas desde Italia por la familia. El vermut reserva envejecido que tienen en barricas de roble es absolutamente una barbaridad. Buenísimo. Luego, pues nos iríamos para abajo, nos iríamos al sur. El vermut rojo de Primitivo Giles es también, el de allí de Pinoso, es una excelencia. Está elaborado con un vino base ligero combinado con extractos procedentes de pues un montón de hierbas aromáticas, amargas y estimulantes. Todo mediante el método tradicional. Es un vermut muy singular y elegante. Luego hay uno que me gusta a mí, que siempre tengo en casa porque además es fácil de encontrar en los mercados municipales, el Val de Gordo de Bodegas Chaló, en Alicante, en la Marina. La uva moscatel le da ese saboraco tan especial y mediterráneo, tiene un colorcito ámbar limpio y brillante, desconcierta por el moscatel, más que otra cosa, desconcierta pero engancha, es amargo, balsámico, con presencia de aromas de nuez moscada y clavo. Luego nos vamos hasta, a ver, la Font de la Figuera. Ahí está el amigo Tony Arraez, que con su vividor, así se llama este vermut, bueno, vuelve a triunfar, porque este hombre todo lo que toca funciona comercialmente. ¡Uja! ¿No? Ya sabéis, el vino de Chimobayo. Bueno, pues este está hecho a base de uva moscatel y va macerado con 20 plantas aromáticas. Tiene su toquecito justo de acidez, amargor y dulzor, muy bien equilibrados en boca. Vámonos ahora con una excelencia, el Ciento Volando. Es un vermut ecológico de Bodegas Fernández Pons, que tienen su sede en Godella. En su día escuché a Jacobo describir este vermut antes de probarlo y pensé, digo, lo que me está contando seguro que me condiciona. Pues no, se quedó corto. O sea, él ya decía que era bueno, pero es muy bueno. Está elaborado con uva macabeo, está encabezado con alcohol y se obtiene ese alcohol por destilación de maltas de cereal y está madurado en barrica, vamos, como se hace con el whisky. Y bueno, tiene unos toques de flores, especias y naranja amarga deliciosos. Es, como dirían los hindúes, tántrico. Bueno, en la Nucía, en Alicante, se hace también otro vermutazo, el Puig Campana. Está elaborado, el 90% es moscatel de Alejandría y el 10% de una variedad también nuestra, endémica, el Giró, y está macerado durante 55 días. Está hecho con una selección de botánicos exclusiva, o sea, por lo tanto, no tenemos ni idea ni de cuántos son ni nada. Ya sabéis que en esto hay secretismo. Esto es como la fórmula de la Coca-Cola. Tengo mi vermut, mi tesoro. Este vermut en reserva pasa en barrica de roble francés entre 120 y 150 días. Y tiene una presentación exquisita. Es como si fuera una botella de Chanel. Luego hay otro vermut también barato y bueno, que es el artesanal también de bodegas Baronía de Turís. Bueno, es artesanal 13:30. Lleva ese número porque las 13:30, la 1:30, es la hora del vermut, ¿no? Pues un buen nombre para el vermut. Está elaborado a partir de vino blanco de uvas Malvasía, de ahí de Turís, macerado con alcohol y extractos de plantas aromáticas. Se corrige la acidez para obtener un vermut equilibrado. Es excelente la relación calidad-precio, como os decía, y la bodega, que sepáis que celebra este año su centenario. Luego tenemos el otro vermut, el de Teulada, el artesano de Teulada.
que también es fuera de serie. Este se hace también macerando las uvas moscatel con una mezcla de hierbas de las sierras que rodean a la Marina Alta. Es muy dulce y equilibrado, da toquecitos y notas de tomillo, y se dice, se cuenta, se comenta que el secreto de este vermut está en integrar en el proceso durante unos días las uvas pasas. Es goloso de verdad, pero es una maravilla. Y para el final me he dejado a mi amigo Javier Peiro, a su Carmeleta y a Noema, a toda la gama de vermuts que tienen, que son una pasada. Bodegas Creativas Carmeleta María de la Contesa. Tiene una gama de vermuts con la naranja como ADN, el negro, el roso. Es una combinación muy cuidada de malvasía, moscatel y plantanova. Y también le añaden ahí también el toquecito, el cromatismo del ollejo de la bobal, más que nada para darle color, porque ellos, como os digo, estos vermuts, su ADN está en la naranja, y ahora os explico por qué. También además lleva unas especias muy sutiles y muy mediterráneas. El ajenjo, la artemisa, el díctamo de Creta, y la sutileza de todas esas hierbas mediterráneas, bueno, pues sabed que estos vermuts están basados en la sangre y en la carne del naranjo. En el proceso intervienen todos los elementos de dicho vegetal, desde la raíz, los frutos, las flores, la piel, todo, todo. En fin, probadlos porque todos son auténticas maravillas. Puro amor por la tierra de nuestros padres. Estos vermuts plasman todo eso, nuestras raíces. Disfrutad de nuestros vermuts.